Y como te lo contamos en los títulos, según un nuevo informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, en un año los precios en cuanto a alimentos y a salud crecieron abundantemente. Mari, es así como vos lo estás señalando, preocupa. A ver, la primera conclusión que se desprende de esto, tengo la sensación es que los formadores de precios están trabajando con un dólar más alto, ¿no? Que de alguna manera se empiezan a cubrir para lo que van a ser, si se quiere, las pérdidas a futuro. Esto lo señala la Universidad Nacional de Avellaneda, su observatorio de políticas públicas, y señala que de octubre de 2018 a octubre del 2019 solamente los alimentos crecieron cerca de un 90%. Los datos son verdaderamente alarmantes. A ver, de la canasta no básica subieron los sueldos ese precio. Naturalmente, sí, digo, a ver, de lo que es la canasta básica, de esos 59 productos que la conforman, 34 crecieron más, mucho más que la inflación. Por eso te decía anteriormente que los formadores de precios están trabajando con un dólar más alto. Nosotros tenemos algunas placas para conocer un poco más algunos, ¿no?, de estos productos y entender un poco más la problemática, ¿no? Que son artículos de primera necesidad. Ahora lo vamos a ver en las placas que vos te va a llamar, me parece, la atención eso, ¿no? No estamos hablando de lo que es la línea blanca. La línea blanca es lo que primeramente afecta a la crisis, ¿no? Son los artículos que uno deja de consumir. Pero acá estamos hablando de alimentos y eso me parece que es bastante curioso. El queso sardo, por ejemplo, creció un 90,3%. No se puede usar, Mari. No sé si vos pasaste, bueno, lo habrás visto seguramente en las góndolas. La manteca también creció sensiblemente. El yogur firme, digo, artículos que anteriormente uno podía comprar. Y fíjate el dato, ¿no? El pollo entero, que es un artículo que muchos lo elegían por sobre la carne vacuna, justamente por el precio, y que por volcarse tantos sectores a esa oferta, digo, creció tanto la demanda que se vio perjudicada y creció el precio. El dulce de leche y la yerba mate, un artículo que se consume muchísimo, 63,4%. Sí, ahora bien, acá estoy viendo el yogur firme. La otra vez estaba pasando por un supermercado y lo vi cerca de 80 pesos. Sí. No, y además el otro elemento que quizás tal vez no se puede tener en cuenta en el análisis, que es cómo van creciendo hasta diariamente, ¿no? No estamos hablando de una hiperinflación, pero sí es problemático esto. No hay precios. Y eso y de acuerdo en el lugar en donde uno esté comprando. Bueno, en el Gran Buenos Aires, según señala el análisis, es más problemática la situación. No, claro, los formadores de precios ahí capaz no están centralizados, ¿sí?, como sucede en la ciudad de Buenos Aires, y ahí se evidencian problemas todavía más grandes. Nosotros tenemos otra de las placas que me parece muy interesante para entender cómo está compuesto el salario mínimo y la jubilación y cuánto incide esa problemática en estos casos. Vos fíjate lo siguiente, en el caso de la jubilación mínima, en septiembre de 2018, para consumir estos productos que yo te estaba mencionando anteriormente, se llevaba el 84,5% de la composición total. Actualmente es del 87%, Mari, es decir que creció un 2,5%. Eso es lo que tienen que sacar de sus bolsillos justamente para consumir ese porcentaje de la canasta básica. Ahora bien, del salario mínimo es del 68,2% y creció a un 72%. Vamos a tener, claro, pero vamos a tener en cuenta que esto, sin pensar en los alquileres y sin pensar en los servicios. Cuando pensamos en la salud, la situación es también muy problemática porque algunos medicamentos crecieron en orden del 70%. No estamos hablando de salarios mínimos y de los jubilados. Medicamentos que no se pueden dejar de tomar. Absolutamente. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. En octubre, la jubilación de este año, la jubilación mínima era de 12.937 pesos. La canasta básica de jubilados, que está compuesta justamente por los medicamentos mínimos que tiene que tener, era de 37.800. Es problemática la situación, es verdaderamente dramática. Esto sin tener en cuenta todos los problemas que hay, por ejemplo, en el programa Incluir Salud, en PAMI y en el IOMA, ¿no? Digo, están cercados verdaderamente los jubilados. Yo hice un análisis para medirlo, por ejemplo, en dólares, y en 2019 el salario mínimo, el haber mínimo era de 205 dólares, el haber mínimo de un jubilado, ¿no? En 2001 era de 230. Era más alto. Era más alto. Y te tiro el último dato, en 2015 era de 436 dólares, lo que equivalía en diciembre a 4.299 pesos, bueno, mucho más alto, más que el doble, pero me parece que este dato es significativo. La jubilación por un periodo en 2001 fue más alta que algunos periodos de este año. Bien, Leani, si te parece, ya estamos en comunicación telefónica con Lucas Gobo. Él es economista del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. Lucas, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo se hizo desde este observatorio para realizar este recorte y sacar estas cifras alarmantes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para vos y toda la audiencia.
Mira, todos esos datos son tomados de la fuente oficial del INDEC, desagregado de la encuesta que ellos tienen, y como bien decían ustedes y como bien hacían en el análisis, la realidad es muy preocupante, sobre todo porque no estamos hablando solamente de un aumento de los precios generalizados y las variaciones en los precios relativos que esto implica también, sino además una pérdida importantísima del poder adquisitivo. Mencionaban ahí la variación que hubo respecto a la representatividad que estos costos tienen dentro del salario mínimo o de las jubilaciones, y eso es lo que más preocupa hoy en día. Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es el motivo por el cual hoy los alimentos y distintos bienes esenciales para el consumo de las familias y de ciertos sectores de la sociedad aumenta tanto y los ingresos aumentan tan poco? Para que se den una idea, desde enero de 2016 a la fecha, la inflación al primer semestre de 2019, la inflación fue del 216%, mientras que el aumento de los ingresos generales de las familias fue de 160%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo en las familias por encima del 18%. Ahora bien, decían ustedes ahí, esto no tiene en cuenta, por ejemplo, que significa el costo del aumento de los alquileres, que en muchos casos está dolarizado, Claro. mucho más que otros bienes de la economía. Entonces, esto es producto en gran medida, sobre todo el aumento en el precio de los bienes de consumo masivo, como es el tema de los alimentos, por distintas políticas que se fueron llevando a cabo, sobre todo en el primer año de gobierno de la actual gestión, que dolarizaron por completo la economía. Si ya teníamos un problema donde varios de los precios seguían el tipo de cambio de manera bastante asidua, ciertas políticas que se tomaron a cabo en este año, en el 2016, hicieron que la dolarización sea total. Por ejemplo, la eliminación de las retenciones en conjunto con una fuerte evaluación al salir del cepo. Bueno, hoy se siguen sufriendo esas consecuencias en este momento, y ante la menor variación en el tipo de cambio, esto afecta fuertemente a las familias más vulnerables. Claro, de alguna manera, digamos, esas variaciones se llevan puesto a toda la economía, pero también hay otra hipótesis que estábamos pensando acá, que tiene que ver con que los formadores de precios están trabajando con un dólar más alto, si se quiere, al que está cerrando, ¿no? Pensando en las posibles restricciones que puede tener próximamente con el gobierno entrante. ¿Cómo lo ves a esto? Mira, si uno hace un análisis de los precios mayoristas, sí que por ahí uno podría pensar, donde se puede visualizar en la cadena productiva lo que están haciendo por ahí ciertos formadores de precio en la parte más alta de la cadena productiva, uno observa cómo en realidad en esos sectores los precios aumentan bastante, sin embargo lo hacen por debajo de los niveles de devaluación. Por ejemplo, en el área del sector agropecuario, desde el mes de agosto a la fecha, es decir, en los meses de agosto, septiembre y octubre, esos bienes aumentaron un 20%. Claro. Y los bienes manufacturados aumentaron un 24%. Entonces uno ve como, bueno, claramente, digo, si los bienes agropecuarios aumentaron menos que los bienes manufacturados, se nota que en la parte en la cual aún pasa la manufacturación, siendo todavía bienes mayoristas, no todavía llegado al consumo final. Pero la cadena, digamos, para que la gente lo entienda, el primer eslabón de la cadena productiva es cuando el trigo sale, ¿sí?, de la cosecha y lo mandan para la fábrica. Ya después en la fábrica se transforma en un alimento cuando se transforma en un bien manufacturado. Bueno, en ese bien manufacturado aumentó un 24%, mientras el bien mayorista, solamente el trigo, lo hizo en un 20%. Entonces ahí hay claramente una utilización de cierta capacidad de formar los precios por algunos empresarios. Ahora, no es tan fuerte esa capacidad, porque estamos hablando solamente de un 4%, que además no se refleja en lo que posteriormente es el precio de los consumidores, ¿sí?, que es el IPC, lo que se conoce como el IPC, que es el precio minorista, es decir, lo que uno ve en la góndola. Hoy todavía el precio de la góndola es menor, mucho menor, los aumentos que hubo a los que fueron los precios mayoristas. O sea que existe todavía muchos empresarios que ante la falta de la demanda, la caída del consumo, siguen perdiendo rentabilidad, y esto lo que genera es que no pueden aumentar tanto los precios como deberían por el aumento de sus costos. Y bueno, también esto refleja como muchas empresas en estos años han cerrado por esta realidad, ¿no? Digo, claro. El hecho de que la demanda no aumente como aumentan los precios hace que muchos empresarios también tengan que perder rentabilidad. Lucas, y como lo hablábamos recién, ¿no? Estamos muy cerca del próximo cambio de gobierno. ¿Qué es lo que podría llegar a pasar una vez que asuma Alberto Fernández? Respecto a la inflación, claro. Sí, mira, yo tengo la idea de que lo primero que va a hacer la próxima gestión es, por un lado, la cuestión del pacto social,
¿sí? El hecho de sentar a distintos sectores a ponerse de acuerdo qué hacer con el tema de los precios. Pero por supuesto, todo pacto o cuestión que se regule tiene que ir en relación con un plan de crecimiento. Digo, si la economía no crece, es muy difícil solucionar ciertos problemas. Entonces, se van a tomar ciertas medidas como son shocks de consumo, aumento de las jubilaciones y demás, que van a incrementar la demanda y probablemente tenga un efecto negativo de la inflación que va a haber que suplantar por otro lado. Es decir, si hoy la demanda está caída, pero de golpe ciertos sectores vuelven a consumir más de lo que están consumiendo ahora, solamente eso genera un incremento de los precios, justamente por lo que decíamos antes. Claro. Porque los empresarios van a querer volver a tener la rentabilidad que tenían antes. Entonces eso va a afectar la inflación. Bien, gracias. Pero por otro lado... Sí. ¿Sí? Sí, te escucho. Pero por otro lado, si bien esto va a afectar negativamente la inflación, va a haber cierto tipo de medidas también que beneficien a la caída de la inflación, como va a ser justamente el pacto social y ciertas medidas que se entiende se van a tomar en torno a la especificación de los ahorros, en términos voluntarios, pero tomar ciertas medidas para que la gente decida ahorrar los réditos, lo que le quede después de los sueldos o las cuestiones que perciban, inclusive los empresarios o grandes personas con capacidad de ahorro, que puedan transferir esos ahorros a plazos fijos y no a la dolarización, que es justamente lo que afecta actualmente más que nada el tema de la inflación. Claro. Hoy estamos sufriendo una inflación debido al aumento del tipo de cambio. Entre el control de cambios y un incentivo a la especificación de los ahorros, se entiende que se podría beneficiar las condiciones para que la inflación pueda bajar. Bien, muchas gracias, Lucas, por la comunicación. Bueno, y Leandro, y ahí lo escuchábamos, ¿no? Hablando de una capacidad de ahorro que prácticamente en nuestra sociedad no existe. Capacidad de ahorro que no existe, pero también me parece interesante volver a esto que decíamos, son artículos de primera necesidad, ¿no? Entre mayo de 2015 y mayo de 2019, la jubilación creció un 239% y los medicamentos lo hicieron en el orden del 414%. Mari, vos sabés que la Defensoría de Usuarios y Consumidores, DEUCO, señaló, y con esto cerramos, que el aumento de lácteos respecto al ajuste de la asignación universal por hijos y de la jubilación mínima produjo una reducción significativa en productos esenciales, lo que estábamos hablando.